Buenos días, bienvenidos a nuestra segunda sesión del ciclo de seminarios sobre zoonosis y enfermedades transmitidas por vectores en la península de Yucatán del Laboratorio Mixto Internacional El Dorado, que es una colaboración entre la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM y el Instituto para el Desarrollo francés. Nuestra primera invitada del día de hoy es la doctora Alba Valdesta, quien es antropóloga con posgrados en Ecología y Ecología Humana. Actualmente es investigadora postdoctoral del CONACYT, con sede en la ENES Mérida de la UNAM. En sus investigaciones ha analizado la multidimensionalidad del Chagas al estudiar nuestras formas de comprender y atender la problemática de transmisión vectorial en contextos urbanos, rurales y de migración, así como entre personas en riesgo, ya sean migrantes, técnicos de salud, medios de comunicación, entre otros. Actualmente aborda las experiencias de personas con Chagas en el acceso a la salud y cuidado y el impacto que tiene este en sus vidas, en conjunto con sus actividades de docencia, vinculación y divulgación. Le interesa contribuir a la visibilidad y atención de la complejidad sociocultural y ambiental en problemáticas de salud pública, así como fortalecer la participación social. Bien, pues han compartido el título de la presentación. Y bueno, últimamente en la literatura, en la investigación, hemos escuchado que la investigación, la comprensión y la atención de las problemáticas como Chagas, que es tanto una enfermedad transmitida por vector, es una zoonosis, es una enfermedad tropical desatendida también, debe ampliarse, ¿no? Hacia aquellos aspectos más allá de los aspectos biomédicos o ecológicos o ambientales, ¿no? Considerar lo sociocultural, político, económico, epidemiológico en su comprensión, ¿no? De manera de como ampliar nuestro horizonte, ¿no? Hacia una comprensión más integral del tema, ¿no? Y bueno, esto es lo que nos dicen muchos de los revisiones que podemos encontrar en literatura sobre el tema, que hablan que revisan sobre estas chagas en particular, y bueno, y enfermedades tropicales desatendidas, ¿no? Que existe, se menciona como esta urgencia, esta necesidad. Sin embargo, existe también la paradoja de que encontramos menos investigación en este sentido, ¿no? Por ejemplo, esta es una revisión de los conocimientos actuales sobre Trypanosoma crucis y enfermedad de Chagas en México. Supongo, ¿hay alguien que busca ser admitido? ¿Ahí lo tienen? ¿O le doy acá? Sí. Creo que es esto, sí. Ah, bueno, donde justo nos muestran, ¿no? Que aspectos como socioantropológicos en la transmisión vectorial de T-Cruci, así como aspectos también en el acceso a salud, son como los menos atendidos en la investigación y en la literatura, ¿no? Eh, Siendo así, bueno, en esta presentación quiero retomar esto, resaltar pues la importancia, ¿no? De partir desde este como enfoque teórico metodológico, ¿no? Que guía, últimamente, bueno, es un tema, este enfoque es más reciente, emergente, ¿no? Creo que similes a este podrían ser también enfoques como EcoHealth, One Health, ¿no? Que busca precisamente integrar las otras dimensiones de problemáticas como Chagas, ¿no? En particular retomo esta propuesta del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas de Argentina, que bueno, no solo nos menciona que la problemática de Chagas es mucho más que una enfermedad, eh, es, es, por eso le llaman problemática de Chagas y no enfermedad de Chagas solamente, ¿no? Para poder contemplar también aspectos epidemiológicos, socioculturales, políticos, económicos, ¿no? Y entender a Chagas como una problemática socioambiental que tiene cabida hoy día en múltiples contextos, más allá de la transmisión vectorial, digamos, y mucho más que los contextos rurales también, para dar cabida a no sé, incluso, bueno, creo los contextos más complejos también tienen que ver con la migración, ¿no? En contextos de migración, cuando las personas afectadas afectadas por la infección con a menos Trypanosoma cruzi viajan a otras partes, ¿no? Y esta misma migración la vemos reflejada al interior de nuestro país, por ejemplo, migración rural, urbana, o migración de áreas que se consideran donde existe el vector y la transmisión a sitios donde no, ¿no?
Entonces, esta es lo que marca esta propuesta, una visión integral, caleidoscópica, ¿no? En el sentido de que están en una interacción dinámica todos estos componentes de la problemática. Bueno, platicarles un poco que para los estudios de doctorado partí de querer entender pues Chagas entonces como una problemática de salud socioambiental, y es decir, considerar qué es lo que la gente estaba haciendo o pensando, comprendiendo al respecto, que podría ser una, aspectos que estuviesen generando vulnerabilidad social ante el peligro, o sea, ante el vector, ante el parásito, ¿no? Y fue así que en el doctorado me dediqué a abordar las prácticas en salud y en apropiación del paisaje, es decir, lo que hacen las personas en el monte, en la comunidad, en sus propios espacios domésticos, que los pueden exponer o vulnerar al peligro de la transmisión vectorial de cruce. Entendido que el peligro necesariamente debemos como, bueno, en una propuesta teórica descomponerlo en estos aspectos concomitantes de la vulnerabilidad social y, en este caso, la presencia del vector y el parásito, ¿no? Dentro de la teoría social, antropológica, estas prácticas necesariamente están guiadas por ciertas formas de comprender y de conocer el mundo, ¿no? Bueno, en este caso retomé el concepto de representaciones sociales, que son aquellas que van a guiar esa práctica y, bueno, y en última causa también forman parte de aquellos aspectos de vulnerabilidad, ¿no? Más adelante también platicarles que, bueno, retomé como indagué sobre aquellas como representaciones mediáticas, en el sentido que a veces son estas formas discursivas dominantes, ¿no? Que muchas veces permean la forma de entender. Saber qué tienen ellas que ver con la manera en que la gente estaba entendiendo también el tema, ¿no? Bueno, todo eso, bueno, lo he ya a lo largo de mi trayectoria abordado desde contextos rurales, urbanos, entre personas situadas en riesgo, o sea, todos nosotros vivimos en un área en la que existe la transmisión, ¿no? En técnicos en salud y en prensa. En este caso, en esta ocasión, quiero comentarles sobre aquellos, como apuntalar, ¿no? Ciertos hallazgos más relevantes, considero, de lo encontrado en los aspectos rurales y urbanos, que refiere a personas situadas en riesgo y lo que encontré también en las narrativas mediáticas. Bueno, esto no se ve muy bien el mapa. Bueno, está ubicado, precisamente, la investigación doctoral la hice en Calakmul, Solaguna particularmente, específicamente, al sur de la península de Yucatán, y el contexto urbano lo abordé aquí en la ciudad de Mérida. Y claro, eso no es, hay toda intención detrás, ¿no? En el sentido de que me interesaba mostrar que la transmisión no se remite únicamente a ámbitos rurales y que es necesario empezar a ver la problemática realmente como algo más complejo de lo que tradicionalmente se considera, ¿no? Bueno, estos son en la ciudad de Mérida, en particular, me interesó abordar, cuando hablo de personas situadas, es que me interesa saber desde qué lugar están enunciando su posición, ¿no? A propósito también abordé personas que se sitúan en contextos, condiciones socioeconómicas totalmente disímiles, ¿no? Polarizadas prácticamente, ¿no? Al norte de la ciudad me interesó conocer la representaciones sociales y experiencias de la gente respecto a la transmisión vectorial en la ciudad, en un barrio pues de muy baja marginación, es decir, pues el norte de la ciudad pues de muy alto poder adquisitivo, ¿no? Y por abajo, muy cercano al aeropuerto, eh, entre población que según INEGI se considera dentro de muy alta marginación, ¿no? Esto para el caso urbano. Bien, dentro de estos apuntes, bueno, voy a estar como retomando de ambos contextos, rural, urbano, y como darles como algo más globalizado de los principales hallazgos, ¿no? En el caso de Solaguna, y bueno, también un poco en lo urbano, encontramos que el riesgo de a la transmisión vectorial de T-Cruci, que es el agente causal de Chagas, es un riesgo invisibilizado y normalizado. Invisibilizado porque pues, las personas, aunque conocen el vector y han convivido con él mucho tiempo, principalmente los varones,
no se asocia a ningún tipo de riesgo en salud. Claro, esto por la ausencia de programas, de información, ahora sí, de acciones por parte del sector salud que nos hagan pensar de que hay un riesgo en el vector y qué tipo de daño a la salud se le puede asociar, ¿no? También normalizado, es un riesgo normalizado en el sentido de que, bueno, la picadura, bueno, Calakmul es un sitio donde hay una inmensidad de insectos, sobre todo en una época de lluvia, y la convivencia con insectos es absolutamente imposible, o sea, imposible de evitar, y es realmente en ocasiones pues las picaduras, los insectos, ¿no? También de experiencia propia de estar ahí en la época de lluvia es impresionante, ¿no? Entonces, el diatomino es un insecto más con el cual conviven, ¿no? Tienen algunos remedios para tratar la roncha que deja, bueno, chinchoma, chagoma, como se le puede llamar. Eh, bueno, en esta ocasión tuve oportunidad de fotografiar un chinchoma, o sea, lo que es la picadura del vector a 2 días en una niña de 8 años. Y bueno, estos son, digamos, se consideran como consecuencias de vivir en ese contexto, ¿no? Y que por ende como se percibe como fuera del control de las personas, ¿no? Que tiene que ver con la vegetación, con la presencia de animales, pues que rodean la comunidad, ¿no? Bueno, que más bien la comunidad, muchos se siente como casi estando dentro del monte prácticamente, ¿no? Y entonces se siente como, se percibe como algo fuera del control, pues el contacto con tantos insectos, ¿no? En el particular el grupo de varones eh, resta peligrosidad a la picadura del insecto, en tanto que han convivido literal toda la vida con él, han vivido todo, han sufrido varias picaduras también a lo largo de su vida, pero no es visible, por eso digo invisibilizado, un efecto de ello, ¿no? No conocen el riesgo, no conocen personas enfermas, no conocen personas que hayan padecido y tal vez fallecido por esta, entonces es un riesgo invisibilizado, ¿no? Respecto a la época seca, esto me interesó señalarlo porque pues en época seca en esta región, a diferencia de la época de lluvia, cuando se inunda el monte y muchas actividades agropecuarias económicas primarias no se pueden realizar porque es imposible a veces acceder a algunas áreas o es muy difícil. Lo contrario sucede en la época seca, ¿no? Entonces, coincide con vacaciones, junio de escolares, entonces literal, la comunidad está más presente en los distintos espacios del paisaje, ¿no? En la milpa, donde se cultiva, perdón, donde se elabora carbón, que van a leñar, etcétera, ¿no? Incluso las familias se trasladan totalmente a estos espacios. O sea, hay realmente una interacción a lo largo del paisaje, el largo y ancho del paisaje, que pues expone en otros, digamos, más allá del doméstico, expone al vector. Por ejemplo, los varones suelen descansar en pequeñas hamacas que ponen al lado de sus milpas, o creo que han escuchado sobre la caza, que en la noche se colocan así en los árboles para espiar a los animales. Entonces, son momentos en la época seca que coincide a su vez con la mayor actividad del teatomino, ¿no? Pues en búsqueda de alimento, las presas o los hospederos pues suelen movilizarse más en esta época por búsqueda de alimento y fuentes de agua, entonces los cetóminos lo mismo, ¿no? Entonces hay una concomitancia entonces, ¿no? Entre el riesgo, entre el peligro que representa pues la mayor actividad del tretomino, sobre todo adultos, con las actividades de la población, ¿no? En esto. Entonces, y esto recalca porque usualmente, como voy a señalar en un momento, las personas suelen asociar entonces los insectos con la época lluvia. En la época seca, muchas de las prácticas que pueden llevar a cabo de protección contra insectos, como usar mosquiteros o pabellones, estas disminuyen en época de seca. E igualmente, entonces encontramos prácticas que nos están vulnerando y desprotegiendo ante el riesgo. Y también tiene que ver mucho con toda esta campaña pues, que ha habido sobre los mosquitos, ¿no? No solo dengue, previo a dengue, también paludismo, y, y bueno, todas estas condiciones se conjugan, ¿no? Bueno, lo que planteo es que la época seca es central y bueno, y todo obviamente lo que converge en este espacio, en prácticas y en cómo las personas entienden el riesgo, ¿no? Por ejemplo,
lo que comenta este campesino, ¿no? De respecto al riesgo, pues de nosotros nunca nos hizo daño, ¿no? Se refiere al teatomino, sus picaduras. Nunca, pero vuelvo a repetir, como uno ya está acostumbrado a piquetes y todo, pues no, no te hace nada. Pero si uno no está acostumbrado, uno, pues sí lo lastiman a uno, ¿no? Sí lo lastiman, ¿no? Entonces, tenemos que todo lo que se conjuga en este escenario, pues tiene consecuencias, ¿no? En cómo la gente puede percibir o no el riesgo. Pasándonos al contexto urbano, como les comentaba, quise abordar lo que la gente conoce y las experiencias que han tenido respecto al tetromino en pues sí, esta zona urbana. Lo mismo que en zona rural, encontré un conocimiento heterogéneo, mucho más heterogéneo aquí, respecto al vector, a la enfermedad también. Eh, Fue como muy notorio que al norte se tenía como información sobre la enfermedad, pero de manera teórica, ¿sabe? Como que lo escuché, lo leí, pero no como una experiencia vivida, ¿no? O sea, cercana o algo familiar, ¿no? A ellos, ¿no? Por el contrario, en el sur pueden tener más experiencias mucho más cercanas, sobre todo con el triatomino, en tanto que han convivido con él, tanto incluso en aquí en la zona urbana, como también pues la transmisión de conocimiento generacional que tienen, son poblaciones que tienen, ellas mismas nacieron o sus padres o abuelos provienen de áreas rurales, ¿no? Entonces tienen ahí todo un bagaje de información, un acervo que les ayuda pues a reconocer y saber sobre ese insecto. Claro, hay personas que o que no lo ubican o que no saben y que no lo asocian a Chagas también, ¿no? Eh, a esto me refiero con este conocimiento heterogéneo. Eh, Esto respecto al norte y al sur de la ciudad. Y sí, como decía, aunque también en el sur algunas personas reportaron no solo una experiencia en su propia espacio doméstico, en cuanto los vectores pueden llegar, los tetaminos pueden llegar volando a la casa, al patio y los han visto, pero también algunos de ellos realmente también tienen como su trayectoria profesional, por ejemplo, desde trabajadores de la CFE, maestros que vivieron o que pasaron, vivieron o pernoctaron en lugares donde había tratamientos, ¿no? Y de ahí también ellos lo conocen. Bueno, sin embargo, pues nadie de aquí del norte percibe un riesgo respecto a la enfermedad. Y más bien, lo que encontré fue un distanciamiento simbólico respecto a ello, versus en el norte, versus una percepción de vulnerabilidad en el sur. Y esto reflejado en que las personas del norte suelen como asociar el PIC de nuevo o contextos rurales o contextos donde existe más monte, más vegetación, y por lo tanto desestiman el riesgo que puede existir o que les puede implicar a ellos, ¿no? Al contrario desde el sur, que perciben que, como lo contrario, ¿no? Que están rodeados de monte, existe un menor, hay un menor, existe menos pues, los servicios urbanos para mantener los parques o los áreas baldías, etcétera. Entonces, al contrario, se sienten mucho más rodeados por monte y es como este factor que se percibe como un poco como lo veíamos en el caso de Calakmul, en su laguna, como que está fuera de su alcance el poder, ¿no? O sea, a pesar de las actividades que puedan hacer de usar insecticida, poner su vivienda miriñaque, etcétera, pues por las condiciones físicas del lugar, no solo de la vivienda, realmente, del vecindario, del barrio, etcétera, y por la presencia de vegetación, pues se perciben en mayor riesgo. Y también reportan sí, mucha mayor presencia de tominos en sus viviendas y de picaduras, ¿no? Mm, Perdón, sí. También al preguntar sobre Chagas, siempre saltaba como la idea del PIC, ¿no? O sea, el teatomino, el insecto. Esto, yo le llamo protagonismo del PIC en el sentido de que pareciera que todo lo que tiene que ver respecto a la enfermedad, su complejidad, sus formas de transmisión,
de cómo es clínicamente, etcétera, se reduce a la imagen del vector, ¿no? Y de hecho, tanto así que las personas pueden entender como que la enfermedad es la picadura del insecto per se, y encontré personas que decían, bueno, pues es como el dengue, entonces, no, pues me pica, tal vez me pueda dar algún malestar, pero no pasa de ahí. Y como hay esa y también la idea del PIC o la imagen del PIC remite, ¿no? Pues estas ideas de ruralidad, de un insecto, ¿no? Que, pues en este contexto que se considera más desarrollado, moderno, civilizado, ¿no? Como que el PIC es un antagonista ahí, ¿no? Como que... Entonces, por eso hay ese distanciamiento simbólico, ¿no? Porque es tenerlo, o sea, reconocer su presencia, su existencia, implica también reconocer, bueno, asociado al monte, a lo rural, o otros conceptos que, bueno, todavía ir indagando, ¿no? En Sudamérica es muy claro su asociación a la pobreza, a la falta de higiene, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si esas imágenes también por allí atrás están emergiendo, ¿no? Y también el Chagas fue hablado o fue expresado siempre como una enfermedad mortal, peligrosa, incluso cuando no se conocía mucho de ella realmente, ¿no? O sea, lo primero que sale es, ah, sí, es fatal, es mortal. Y bueno, siempre surgían esos términos, ¿no? Como peligroso, mortal, grave, que mata, como en esta cita, ¿no? Este bicho es algo peligroso porque pica, a veces no duele, solamente se prende y pues obviamente cuando tú te das cuenta, tú le pegas o lo tiras, ¿no? Y que en la sangre él tira un veneno, ¿no? Y en la sangre te va perjudicando y que eso puede ser mortal, pero te empieza a matar lento. Entonces, esta terminología de hablar de Chagas, pues haciendo referencia al peligro, a lo mortal, también fue algo, quienes tenían información sobre la enfermedad o asociaban algún daño a la salud con el vector, pues lo consideraban así, ¿no? Lo paradójico es que ninguno de ellos conoció una persona con Chagas. Nunca nadie conoció a alguien que haya fallecido de Chagas, ¿no? Entonces, eso fue como una interrogante, una paradoja, ¿no? De cómo se pueden mantener estos discursos, esto, ¿no? Y pues la razón de indagar también en la prensa, que esto es solamente una fuente como de que puede estar alimentando estas representaciones sociales que tenemos, ¿no? Que obviamente se contrastan con nuestra vida cotidiana, con lo que platicamos, con lo que vemos en otros medios, claro, los medios digitales ahora pues creo que han sustituido en gran parte, ¿no? Si bien la prensa se ha caído en desuso físicamente, pues mucho lo que encontramos también en Internet, bueno, los medios también se han digitalizado en gran parte, entonces también es información que está presente en los medios, ¿no? Y de nuevo encontré un protagonismo del PIC para entender todo lo que tiene que ver con Chagas, ¿no? Con toda la problemática, la transmisión vectorial, todos los aspectos socioambientales reducidos al vector. Y así mismo estos términos de como alarma, peligro, ¿no? Que en general pues pueden estar siendo los que están nutriendo, ¿no? Esa opinión o ese conocimiento que la gente tiene respecto a la enfermedad y al vector. También, bueno, como nos dicen, pues estos titulares muy amplificados, ¿no? Pues la imagen del vector acaparó, digamos, en las notas. También, mm, bueno, eso es lo que significa el hablar de Chagas en términos de alarma, ¿no? Comenta esta mujer de ama de casa en el norte, dice, sí, eso decía, se refiere a lo que leyó en el diario, ¿no? Mal de Chagas, pero la verdad no tengo idea de que es mal, no sé qué es, no me puse a investigar ni nada, ¿no? Solo dije que hay que tener listo y cuidado y ya. Eh, Como digo, esta paradoja de hablar de Chagas en estos términos se mantiene incluso en la prensa cuando hablan en estos términos, pero nadie refiere a alguna estadística epidemiológica, nadie habla de qué acciones, bueno, se hablan de acciones del sector salud, como vemos en la imagen de aquí abajo, donde previene la picadura del PIC, ¿no? Son acciones que sobre todo se
se han desplegado o al menos se han proyectado desde la prensa como desplegados en áreas rurales, ¿no? Que de nuevo nos remite a pensar en Chagas como exclusivo de áreas rurales. En estas notas también prevalece, ¿no? Pues la idea, el conocimiento experto, ¿no? Y de nuevo, hablando desde el urbano, el conocimiento experto, más y las voces rurales o los de quienes están afectados, o etcétera, se acallan, ¿no? No tiene presencia en este tipo de medios, ¿no? Y también en algunos casos, como nos dice aquí, Echaga se presentó, además de rural, como una novedad, dado la escasa cobertura, al menos en los periodos que revisé del Chagas en la prensa. O sea, pareciera que cada nota era una oportunidad de hablar de Chagas como algo emergente, algo casi recién descubierto, ¿no? Como lo dice aquí, ¿no? En una nota de 2014 dice, cabe mencionar que hace algunos meses varios medios de comunicación locales y nacionales dieron a conocer que la picadura de este animal es peligrosa, ¿no? O sea, como algo nuevo, ¿no? Ya que provoca la muerte lentamente si la persona no se atiende. Y de nuevo, ¿no? Eh, la idea de muerte, bueno, cuando sabemos que tener la infección de Chagas no necesariamente implica eso, sino solo una parte, ¿no? Puede desarrollar síntomas y eso sin la presencia de diagnóstico y tratamiento a tiempo, ¿no? Que, o sea, no per se la enfermedad es mortal o grave, ¿no? Sino es porque hay toda una serie de cosas que no se están haciendo premio para prevenir, para diagnosticar tempranamente y atender oportunamente. Bien. Ah, entonces, y aquí me surgió la duda, ¿no? También porque pues, en mi presencia en Yucatán, regresé en el 2019, he acudido a muchos congresos, presentaciones, etcétera, sobre todo el sector público, digamos, el Departamento de Vectores Estatal, donde, y varias veces lo he escuchado y es exactamente la misma presentación en la que hablan de lo que hacen, ¿no? Donde lo hacen, etcétera. Pero, no, bueno, al menos no me tocó escuchar y saber de otras fuentes o encontrar dónde están las personas, cuántas personas son, al menos oficialmente, ¿no? Y fue así que me di la tarea de indagar esto, buscar, hacer solicitudes de información. Bueno, tenía una ya antigua que abarcaba cierto periodo y complementé con una más reciente. Entonces, para dar cuenta de dónde están los casos, ¿no? Y esto era también para dar cuenta, bueno, no sé si esto, que en Mérida, o sea, a diferencia de lo que proyectan los medios y lo que es, ahí están la mayor cantidad de personas que tienen Chagas, ¿no? Y esto es también entendible por todo el proceso de migración rural-urbano que ha habido. Eh, Eso por un lado. Y, pero si ya hablamos de los casos en relación a la cantidad de población que hay en cada municipio, pues la distribución es, ya estamos hablando de la incidencia, ¿no? Obviamente puede que, o sea, sí, en Mérida sí hay muchas personas afectadas, pero porque también concentra la mayor cantidad de población del estado. Entonces, para eso nos sirven indicadores como la incidencia, la tasa de incidencia, donde vemos sobre todo como ciertos como agrupamientos además de la ciudad capital, aquí y acá, ¿no? Que corresponde a municipios como Ticul y Valladolid y municipios circunvencinos, eh, que al menos en la estadística oficial nos está diciendo, ¿no? Que está, al menos para casos que son, tomé como un caso a alguien que fue diagnosticada con Trypanosoma cruzi independientemente de la clasificación médica que pudo haber tenido, además porque no está clara la información en ese sentido, eso, ¿no? También abordé lo que tiene que ver con la presencia de estreptominos, a menos que desde la labor que realizan los departamentos de vectores de cada jurisdicción en el estado, han reportado. Bueno, estos incluyen estreptominos de todas las fases de vida. Obviamente también tienen algunos cuentan con información de infección a Trypanosoma cruzi, y bueno, fueron una temporalidad mucho más corta que el de los casos, ¿no? De 2015 a 2022, ¿no? Y vemos que, bueno, a primera vista que coinciden, tal vez, sí, más o menos igual. Bueno, y que vemos que en la ciudad también se reportan retominos, ¿no? Y bueno, es respecto a perdón, el número de tratamientos y bueno, encontrados
positivos, que son los rojos, perdón, sí, positivos, negativos, los verdes, y bueno, y algunos sin información. Y nuevo, ¿no? Encontramos una concentración aquí, otra por acá más o menos, y aquí. Bueno, antes de pasar al otro mapa, parte de las limitaciones, o bueno, lo que planteo un poco, lo que planteamos un poco en este artículo es que este reporte desde estos tres lugares, Mérida, Ticul y Valladolid, puede no ser casual en el sentido de que ahí se ubican las jurisdicciones sanitarias del Estado, son poblaciones urbanas importantes, o sea, digamos, no, hay que pensar que lo urbano ya no transciende a Mérida en Yucatán y pues donde también hay pues exigencia, demanda de la población o mayor también, o sea, acceso a medios, etcétera, y que puede incidir en la labor de las de quienes trabajan en los, como técnicos en salud o quienes están a cargo de los departamentos de zoonosis y vectores y zoonosis en cada jurisdicción, ¿no? Y bueno, y también pues se incluyen un poco los municipios circunvecinos, ¿no? Realmente no encontramos relación, digamos, entre el periodo entre la cantidad de teotaminos y los casos humanos, positivos de Trypanosoma cruzi, como no hay como una correlación, al menos en esta serie de tiempo que ven aquí desde los casos humanos, los teotominos, por un lado, los casos humanos, y en la temporalidad de 2015 a 2022. Bueno, como vimos en los mapas, sí encontramos una correlación entre pues, la presencia tanto de personas afectadas con tripanossoma y el número de triatominos, que nos indica que pues, en el estado sigue siendo pues, la transmisión vectorial sigue siendo de importancia, ¿no? Para entender pues, la, la, la enfermedad de Chagas o la problemática de Chagas aquí en el estado. Y también nos sugiere que puede estar ocurriendo realmente un efecto en la interacción entre procesos de urbanización, pues modificación obviamente del paisaje, aumento de la concentración de población en las distintas zonas urbanas que como vimos en los mapas. Que esto está teniendo un efecto también en pues, la epidemiología de la enfermedad, ¿no? Y que nos muestra un panorama mucho más complejo de lo que, como vimos, usualmente se puede conocer o se puede proyectar desde la prensa y que definitivamente de mucho más complejo que las acciones en salud también sugieren, ¿no? O sea, que se limita. Y claro, esto sin abordar nada que tiene que ver con la transmisión congénita ni pues, por transmisión transfusional. Entonces, realmente estamos apenas viendo un poco el panorama desde la punta del iceberg, ¿no? Eh, y importante quiero mencionar que el registro oficial tiene importantes limitaciones, en tanto que no, eh, si bien es estadística que podemos usar con ciertas reservas, ¿no? Pero creo que yo no descartar completamente, ¿no? Al ser Chagas una enfermedad tropical desatendida, pues entiende que el diagnóstico es mínimo y de aquellos diagnosticados el tratamiento llega a una mucho menor parte de la población, ¿no? Y es en este sentido que, bueno, mi trabajo actual, aborda, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de la gente en cuanto a barreras en diagnóstico, para conocer barreras en diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y entender también el por qué estamos encontrando estas cifras epidemiológicas, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? Al menos desde que la experiencia de personas que viven con Chagas. Bueno, hasta aquí me quedo, les agradezco mucho y si pues tienen preguntas, comentarios, pues bienvenidas. Nada, ustedes. Bueno, gracias por la presentación, muy bonita. Bueno, no sé si se habla otro comentario, pero bueno, pienso que generalmente los diagnósticos de Chagas, por lo poco que he conocido por experiencias como son como accidentales o fortuitos, ¿no? Conozco la mamá de un compañero, fue a donar sangre y al momento de que analizan, toma, y la señora jamás había tenido síntomas, nada. Pienso que quizás, bueno, no sé, supongo que estos casos que son detectados al momento de hacer las transfusiones de sangre, de los principales que están como registrados en la Secretaría de Salud, quisiera pensarlo, pero pues no sé, quizás acercarse como a estos bancos de sangre y todo esto donde hacen esos análisis se ve muy
podría haber muchos de esos diagnósticos pues fortuitos. También podría ser como una manera de como quitar más o menos ese sesgo de que casi no hay como esas detecciones. O pienso que también puede ser porque se ve tan fuerte en estas centros urbanos, ¿no? Como Ticú, Mérida y creo que Valladolid era el otro. Perdón, decía que justo lo que le estamos viendo de estadística oficial mucho proviene de lo que en bancos de sangre se detecta. Y el banco de sangre tiene, o los bancos de sangre tienen la obligación de reportar a Secretaría de Salud para una confirmación. Sí, o sea, mi teoría es esa, que la mayoría de los casos se detectan de manera circunstancial. Así ha sido en mi experiencia con personas que he hablado que tienen Chagas, pero también, por lo menos al menos dos personas que he entrevistado, también de manera circunstancial, pero al atenderse a alguna enfermedad que no tiene que ver con Chagas, o sí por Chagas, pero que en su mente jamás habían pensado que pudiese tratarse de esa enfermedad, ¿no? Entonces, sí, es esto, ¿no? Y tiene muchas implicaciones también cómo uno se entera y esto de que sea de una manera, pues, eh, y no es casual porque obviamente no tenemos un programa de atención en atención primaria que esté vigilando, que esté buscando, que esté tamizando, incluso a las mujeres embarazadas o niños que nacen de mujeres ya detectadas infectadas, etcétera, ¿no? Entonces, sí, o sea, es que mucha la información que está ahí y tanto de lo que reportan en Banco de Sangre o Secretaría de Salud y lo que he sabido por parte de las personas es a través de Banco de Sangre, sí, de donación de sangre. Adelante, Fabián. Buenas tardes. Pues miren, yo soy el subdirector del programa nacional y en verdad tienes datos interesantes, pero también evidencia mucha falta de comunicación con el gobierno. Entiendo que tu tesis es meramente académica, que has hecho un trabajo en localidad, pero hace falta que te acerques realmente a conocer el programa del gobierno federal y del gobierno estatal. Entiendo que tú mencionas por ahí que hay un problema con el diagnóstico, sí, que hay un problema con el tratamiento, no. Tenemos tratamiento suficiente, no hace falta tratamiento para ningún paciente. Claro que nos piden que se tengan las pruebas confirmatorias, que la pueda hacer el laboratorio estatal de salud pública. Entonces, yo en ese punto discrepo un poco en el tema de los tratamientos. Tenemos tratamientos que nos dan a la OPS suficientes para atender la totalidad de pacientes y también tenemos una compra federal que tiene que ver con aquel el medicamento
para los que son reactivos al Nifurtimox, de tal manera que alternativa terapéutica la hay. Seguramente, y lo habrás platicado, esta enfermedad es silenciosa, solamente se tienen identificados aquellos casos que ya están en la fase crítica, en la fase más avanzada, a que detectar casos en la fase aguda no es sencillo. Regularmente estamos detectando estos crónicos que bien dijiste en banco de sangre, pero también ha sido un reto a nivel nacional. Es un reto importante precisamente porque aquellas áreas donde la población ha subsistido históricamente y ha convivido con el teratoma, pues tiene esta percepción que tú bien mencionas. La gente no le atribuye el problema a esta garrapata y recientemente, hace un par de años, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud, iniciamos una estrategia de la eliminación de la transmisión vectorial intradomiciliar, que tiene que ver meramente con la colecta del vector en estas localidades históricas de riesgo o de transmisión recurrente, y que además de ello se hace un trabajo importante de rociado residual intradomiciliar. Ahí mismo en la Universidad de Yucatán está el doctor Pablo Manrique, que ha trabajado de una manera muy notoria con un trabajo de rociado residual intradomiciliar en áreas urbanas, pero también se han metido al tema de las áreas rurales. Entonces yo podría enriquecer un poco más tu investigación si existiese un vínculo, un acercamiento con el programa de vectores a nivel estatal. Esto no lo lleva Zoonosis, esto lo llevamos nosotros en Vectores. Todo el tratamiento desde la detección, el seguimiento, el tratamiento y los estudios que se le lleva a cabo a la población humana, pero también el rociado, las encuestas entomológicas de infestación están dentro del programa. Esta parte que tú mencionas del tema antropológico es muy relevante para nosotros porque dentro del trabajo que hace el mismo programa también está visualizándose el comportamiento de la población y las condiciones mismas de la vivienda, que sí influyen de una manera muy notable. Nosotros donde hemos visitado en la Huasteca, Hidalguense, Potosina, Tamaulipeca, tenemos datos muy importantes de las condiciones mismas de la vivienda para la permanencia y proliferación del vector en sus diferentes fases biológicas, de tal manera que sí, es un trabajo y es un padecimiento que hay que seguir avanzando. Por ello está identificada como una enfermedad del rezago por la Organización Panamericana de la Salud, por la OMS también, y estamos próximos al Día Mundial de Chagas. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy importante desde el gobierno federal, asegurando inicialmente el contar con los tratamientos, pero también avanzando hacia el tema del diagnóstico. El tema diagnóstico no depende del SENAPRESE, sin embargo, el INDRE es quien está trabajando en la adquisición de los insumos para tener no solamente a nivel federal, sino también a nivel estatal el diagnóstico oportuno. El trabajo que te menciono del proyecto que tenemos con la OPS se trata de identificar a los casos agudos, a los casos en mujeres embarazadas y a toda esta población menor a 18 años. Entonces hay un trabajo importante que estamos desarrollando ya en muchas de las entidades federativas. Estos datos que tú mencionas son buenos, son históricos, pero nos da también la muestra de que requerimos actualizar un tanto lo que estamos haciendo y qué mejor invitarlos a que lo hagamos en conjunto. La verdad, el gobierno nunca nos hemos cerrado las puertas a trabajar con la academia. Nosotros en el tema de arbovirosis y otros padecimientos estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Yucatán, con el doctor Manrique y todo su equipo de la UCB, y créeme que tenemos avances muy notables, de tal manera que yo dejaré verte esta posibilidad más adelante con todo el equipo de Gerardo Susani y todos quienes están allá en El Dorado, para que pudiéramos tener un acercamiento particularmente hablando de este tema de las enfermedades del rezago, que también tienen allá leishmaniasis y Chagas. Entonces son dos de las enfermedades que nosotros estamos impulsando de una manera muy importante aquí desde el SENAPRED. Sería cuanto mi comentario. Gracias. Ok. Gracias. Y bueno, sí, tomo la disposición que menciona para seguir platicando. Bueno, ahora yo soy quien tendría muchas preguntas para usted, pero creo que no hay cabida para ello. Entonces, sí, y si es posible tener su correo en algún momento, doctor Fabián. Sí, gracias. Entonces, creo que cedo la palabra para quien continúa. Nuestro siguiente invitado es el doctor Fabián Correa Morales. El doctor Correa realizó sus estudios de licenciatura en Biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, realizó una maestría en Salud Pública en el Instituto Nacional de Salud Pública y un doctorado en Ciencias con énfasis en Entomología Médica en la Universidad Autónoma de Nuevo León.
Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director de la Sección Técnica de Enfermedades Transmitidas por Vectores de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Desde el 2002, labora en el SENAPRESE de la Secretaría de Salud, donde actualmente tiene el cargo como subdirector de vectores. Forma parte de la Sociedad Mexicana de Entomología, cuenta con más de 50 publicaciones técnicas y científicas en revistas indexadas. Actualmente tiene 8 proyectos en curso, con colaboraciones nacionales con la Universidad Autónoma de Yucatán e internacionales con la Universidad de Emory y el CDC de los Estados Unidos, donde abarca distintas temáticas como la evaluación de la eficacia biológica de insecticidas, así como la evaluación de los residuales de estos, la implementación de Wolbachia para reducir la transmisión de dengue, la vigilancia entomovirológica de las poblaciones de mosquitos de México, la eliminación de la transmisión vectorial intradomiciliaria para la enfermedad de Chagas y la eliminación de los casos autóctonos de paludismo. Pues bueno, vamos a platicar de una manera rápida y bueno, sé que por allá en Yucatán hacen un evento de Chagas en el cual el año pasado participó la que era mi coordinadora del programa de Chagas en ese momento, y este año me dará gusto platicar por allá para aclarar estos temas, doctora, que pudieran haber surgido. Desde luego que también ha habido representación del INDRE, de la Dirección General de Epidemiología, y créanos que lo que buscamos es trabajar de una manera organizada y coordinada, porque al final de cuentas tenemos muy claro que los alcances que podía tener el gobierno desde la parte operativa son limitados, pero bueno, hay proyectos importantes que desarrollan en la academia que a nosotros nos nutren de un trabajo y enriquecen desde luego todas las actividades que lleva a cabo el programa in situ. Bueno, vamos a platicar de este tema que está de moda actualmente en nuestro país. El dengue se encuentra en una etapa de incremento notable. Vean estos mapas donde presentamos la población en riesgo de infección por las especies del género Aedes, ¿no? Tenemos particularmente 3 involucradas, particularmente con dengue, el Aedes aegypti, Aedes albopictus, y bueno, se habla mucho del Aedes japonicus en diferentes partes también de ciertas latitudes mucho más altas, superiores a los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Pero bueno, alrededor de 4 billones de personas está estimado que se encuentran en riesgo de padecer alguno de los padecimientos, de alguna de las enfermedades vinculadas a los mosquitos Aedes. Particularmente dengue, se habla de que se registran alrededor de 390 millones de infecciones cada año, en donde están involucrados 130 países, en donde ya se ha vuelto una enfermedad endémica. A nivel global, este reporte que nos da la OMS con respecto a la presencia de las enfermedades transmitidas por los mosquitos Aedes, pues nos ilustra muy claramente a nivel de la región de las Américas, en estas tonalidades azules, cuántos países están con el registro de 3 o más padecimientos vinculados con la transmisión por Aedes aegypti. Particularmente hablamos del dengue, de la fiebre amarilla, del Zika, del chikungunya, que tuvimos unas oleadas muy importantes aquí en nuestro país. Pero hablando ya de datos específicos de dengue en la región de las Américas, observen cuántos casos tenemos en este momento de acuerdo al corte del día de hoy en la plataforma de PLISA de la Organización Panamericana de la Salud, y nos habla de más de 2.500.000 de casos de dengue, lo cual hacen referencia particularmente a ciertos países de manera particular que les voy a mostrar en una lámina siguiente. Pero vean cómo ha sido la tendencia desde el 1980 hasta la fecha, en un incremento muy marcado de la dispersión, de la presencia y notificación de casos de dengue, particularmente desde su aparición a finales de los años 70 hasta el momento actual. Observarán en este gráfico de barras cómo en 2023 representó el pico más importante a nivel regional, pero esto se ha visto también reflejado en situaciones en otras latitudes, países de Europa donde no registraban casos tales como España, Italia, Francia, pues tienen los primeros reportes de inicios de brotes por estos padecimientos.
Sin embargo, ya concentrándonos en lo nuestro, lo que tiene que ver con el diagnóstico de laboratorio y el número de casos totales probables, pues hay un dato que nos llama mucho la atención y tiene que ver con esto que observamos en Brasil. Brasil hasta el momento está reportando alrededor de 2.464.000 casos de dengue. Es muy notable el dato, dado que ahora la cocirculación que tiene de los 4 serotipos de dengue está viéndose mucho más influenciada tanto por el serotipo 2 como por el serotipo 3. Particularmente en México tenemos alrededor de 37.000 casos a inicio de esta temporada del año. Recordemos que en el cono sur hay un cambio en las estaciones meteorológicas y climatológicas que nos llevan a tener un comportamiento diferente a lo que estamos observando en el cono sur, particularmente porque ellos inician el año en verano, primavera-verano, y están acumulando este número importante de defunciones y de casos. Simplemente Brasil emitió ya alerta en diferentes provincias por el aspecto inusitado de casos de una manera histórica. El resto de Centro y Norteamérica, incluyéndonos México, que estamos enfocados en el Centro y Norteamérica particularmente, pues empezamos a ver este incremento muy notable. Vean Nicaragua, vean cómo está Costa Rica, que son países muy pequeños, y el reporte que estamos teniendo actualmente en México. En México está predominando el serotipo 3 de una manera muy, muy, muy importante, al grado de que tenemos más de 20 años que fue el último brote por este serotipo en nuestro país. Por ello, el 16 de febrero, la Organización Panamericana de la Salud emite una alerta epidemiológica por el incremento de casos de dengue en la región de las Américas y nos insta a trabajar de una manera muy fuerte al respecto de contener la transmisión del virus a la población, pero también en controlar las poblaciones de mosquitos transmisores en las localidades de riesgo. Al corte de la semana 10, en nuestro país tenemos 7 veces más casos con respecto al 2023 y que viene influenciado por toda esta oleada que les he venido mencionando anteriormente, que tiene que ver con un flujo importante de migrantes del cono sur y también de otros países de Asia y de África hacia el interior de nuestra República Mexicana en aras de llegar a la frontera norte de nuestro país. Pero particularmente el estado de Guerrero, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz y Colima son los que concentran el 70% o superior al 70% de los casos en su totalidad. Caso importante, y lo vamos a puntualizar ahorita, el estado de Guerrero, donde tenemos una intervención notoria en los primeros meses del año por parte del equipo federal para contener este brote que iba de una manera muy acelerada, arrastrando a todo el país hacia un dato epidémico muy fuerte en las primeras semanas del 2024. Aquí les señalo Yucatán particularmente, que es donde estamos ahora, ustedes que son nuestros anfitriones y que nos hicieron a bien invitarnos y compartir lo que estamos haciendo para uno de los programas que llevamos aquí en la dirección. Y vean cómo Yucatán durante el presente año se ha mantenido con acciones específicas. Es cierto que el 2023 Yucatán tuvo una marca importante de casos, pero también es cierto que el secretario y todo su equipo reaccionaron. Tuvimos la oportunidad de visitarlos en al menos 3 o 4 ocasiones allá en la ciudad de Mérida y platicar con el señor secretario y todo su equipo por el evento que ya estaba sucediendo, por el número de casos, por la transmisión tan elevada, pero además la demanda hospitalaria que ya se estaba volviendo un tema medular que estaba siendo ya rebasado en esas semanas del año. Nuevamente aquí los casos confirmados para que vean cómo se ubica en este momento Yucatán. El día de ayer ya mandé un equipo, bueno, un par de personas al estado de Quintana Roo para apoyar al estado en aras de empezar a disminuir la transmisión que está afectando en estos momentos la península de Yucatán. Al estado de Campeche estaremos enviando esta semana 5 vehículos adicionales del Senaprece
con maquinaria para reforzar todas las áreas que el Estado tiene como prioridad, que ya no solamente son las que están pegadas a la vertiente del Golfo, sino también aquellas que se encuentran en áreas limítrofes con Guatemala. Vean aquí esta tendencia que les marco con esta flecha, donde al inicio del año, las semanas 1 a la 4 particularmente, el estado de Guerrero traía una velocidad de transmisión muy acelerada. Nos metimos a controlar a partir de la segunda semana de enero el brote en la ciudad y hace apenas una semana entregamos ya al estado de Guerrero esta tendencia de disminución que ustedes observan. Ya le dejamos nosotros al Estado el que trabaje de una manera muy importante las áreas que tienen todavía una marcada tendencia de incremento. Vean cómo el gráfico nacional, que es este que les presentamos, pues ha sido arrastrado por el control que se tuvo en Guerrero. Sin embargo, el resto de las entidades que ya vieron, como Tabasco, como Colima, Veracruz, pues están iniciando una temporada de incremento marcado, particularmente en algunas áreas específicas que tienen que ser controladas. Este dato del canal endémico de dengue del estado de Guerrero nos muestra muy claramente cuando se mete un trabajo intensivo de manera organizada, enfocado particularmente a las áreas de mayor transmisión, se tiene este control. Vean esa línea de tendencia de casos probables de 2024, cómo iniciaba lo que ya les platicaba al inicio del año, cómo tenía esta tendencia, cómo la fuimos controlando de una manera muy notable. Las siguientes semanas, y nosotros ya, como les platicaba, ya entregamos el operativo al estado de Guerrero y volteamos a ver ahora las entidades que tienen una transmisión marcada en las cuales nos estaríamos enfocando para entrar la peor temporada del año, que es a partir de estas semanas de asueto, de la Semana Santa, por el flujo que hay vacacional hacia diferentes localidades y entidades, pero también al periodo crítico de lluvias. Entonces, estamos visualizando la perspectiva que tiene bajo un esquema integrado, un esquema que, como ya lo mencionaba también hace rato la doctora, tiene que ser multicéntrico. Tenemos que hablar de una estrategia de gestión integral que involucre todos estos componentes: la vigilancia epidemiológica, la vigilancia por laboratorio, la parte de vigilancia y estudio vectorial, el control vectorial, desde luego, que tiene que ver con la aplicación de insecticidas, los estudios entomovirológicos o entomoparasitológicos, la movilización social, la participación del municipio, la atención adecuada al paciente y bueno, en conjunto todo este esquema de la estrategia de gestión integrada va a darnos unos datos de impacto que se evalúan a través de la incidencia y del control del riesgo entomológico. Este es como el esquema. El programa federal ha replicado en las entidades federativas el trabajo que se tiene que hacer de manera organizada en aras de tener un dato que nos permita saber que estamos conteniendo la transmisión. El universo, el escenario, el reto es importante: dengue, chikungunya, zika, las encefalitis, la fiebre amarilla, el mayaro, y viene el oropuche, que no es transmitido por Aedes aegypti, pero es un vector al final del género Culex, quien nos tiene también involucrado en esta misma tendencia de la vigilancia. Vean cómo ha ido evolucionando en los últimos 12 años el dengue en nuestro país. Todos esos puntos rojos representan los casos confirmados para dengue. Vean cómo los sitios costeros y las grandes zonas metropolitanas como la de Monterrey, como la de Guadalajara, concentran un cúmulo importante de casos. Vean, 2012, 2013, que es donde tuvimos, previo al 2019, el mayor año epidémico en nuestro país. Gradualmente se va movilizando la dispersión del serotipo. En este momento, estos brotes fueron por serotipo 1. Recordemos que el dengue tiene 4 serotipos y el serotipo 1, 2, 3 y 4 tienen oleadas en diferentes momentos, o también hay casos, como ahorita van a observar más adelante, de manera simultánea se están registrando en mayor o en menor proporción de acuerdo a la tendencia o circulación del serotipo. 2015, vean 2016, Nuevo León, cómo se concentra la gran transmisión. 2017 empieza a marcar el inicio del reemplazo del serotipo 1 por el 2. Vean cómo se tunde Chiapas en el 2018, que marca la puerta de entrada del serotipo número 2, y cómo se va dispersando hacia el centro, este y oeste de nuestro país. 2019, el gran brote de la zona metropolitana de Guadalajara
nos marca esto que ustedes están observando. 2020, previo a la pandemia por COVID, tenemos este comportamiento marcado hacia algunas entidades federativas y previo y durante la pandemia tenemos el mapeo de cómo se estuvo comportando. Algunas entidades no bajaron la guardia y siguieron vigilando y trabajando de una manera organizada, y desde luego la federación estuvo presente. Vean 2022 cómo empieza a pintar la península de Yucatán nuevamente. Cuando teníamos un 2021 con una baja transmisión ya para el serotipo 2, a partir de 2022 viene el serotipo 3 de una manera muy fuerte, tanto en Tabasco, Chiapas y la península de Yucatán. Vean 2023. 2023, básicamente influenciado por el serotipo 3, tenemos esta predominancia de transmisión en el país. Hoy a la semana epidemiológica número 10, este es el escenario que va pintando en estos momentos para dengue, pero vean estos manchones que generamos, mapas de calor, mapas de intensidad de transmisión. ¿Hacia dónde tenemos que estar dirigiendo las fuerzas de trabajo? Pero tú no le dijiste. Por ahí Ni a tienen mí el dijiste. micrófono abierto, por favor, si me ayudan para cerrarlo y continuar. Y bueno, también vigilamos cómo se comportan los serotipos, dónde se están dispersando, bajo qué proporción. Vean lo que yo les platicaba del 2018, cómo empieza a haber este recambio del serotipo 1 por el serotipo 2 en una marcada regionalización. Posteriormente, 2019, el serotipo 2 predomina ya sobre el serotipo 1 en muchas áreas específicamente de la región sureste, centro y occidente. Vean, 2020 empieza a haber una predominancia de 7 veces ya del serotipo 2 sobre el 1, pero empieza a haber ya avisos de la circulación del serotipo 3, sobre todo allá en la parte de Tapachula, en la puerta de entrada. Serotipo 3 en el 2021 ya representa un 5% para la circulación total. Y entonces empieza a haber un reemplazo de los serotipos moviéndose regionalmente hacia el norte de la República Mexicana, pero también el serotipo 3 empieza a causar los primeros estragos en la península de Yucatán y el estado de Tabasco. Llegamos a la semana 52 del 2023 y tenemos 59% de dispersión del serotipo 3. Recordemos lo que les dije al principio, un serotipo que tenía más de 20 años que no circulaba en nuestro país. 20 años que ya acumulaba generaciones de población susceptible ante la presencia de este serotipo viejo ya en su circulación en nuestra República Mexicana. Y hoy, a la semana 10, tenemos el 83% de presencia del serotipo 3 en la totalidad del territorio. Y claro que estamos esperando los brotes que vienen para Colima, para Jalisco, para Nayarit, para la vertiente todo de la parte costera del Pacífico, para la parte costera del Golfo y cómo va a ir subiendo hacia Tamaulipas y hacia Nuevo León, sin dejar de vigilar lo que pudiera estar pasando con el resto de las entidades federativas. Yucatán particularmente predomina el 100% el serotipo 3 y está trabajando de una manera muy notable el Estado desde el inicio del año, precisamente para no llegar a escenarios complejos. En este momento del año podemos hacer estos análisis espaciotemporales como el que ustedes observan en esta imagen. Estratificamos el riesgo con base en la intensidad de transmisión de casos probables, pero también en la cantidad de huevos colectados en las ovitrampas. Y entonces podemos saber que 20 o 30% de esa área total de la localidad contribuye con el casi 80% de la transmisión en ese momento. Entonces sí sabemos a dónde dirigir la fuerza de tarea para poder mitigar el problema que estamos teniendo en este momento en un área específica. Aquí les pongo mapas de lo que hemos venido analizando, particularmente en Colima, en algunas otras ciudades del mismo estado de Colima, por ejemplo, Manzanillo, Tecomán, la misma ciudad de Colima, hacia dónde tendrían que estar dirigiendo en ese momento las fuerzas de tareas. No alcanza cuando ya hay un brote fuerte para cubrir la totalidad de las áreas, imposible, se vuelve muy oneroso. Sin embargo, si priorizamos en estos momentos del año, podemos saber hacia dónde dirigir los insumos, el personal y todas las maquinarias con los que contamos.
Y ya vamos a culminar y quiero que sepan que toda la información del programa de vectores se encuentra concentrada en un sistema de información en línea. El subsistema de arbovirus es el que concentra todas las actividades de prevención y control que van desde la vigilancia entomológica con ovitrampas, la vigilancia entomológica convencional en estudios aédicos, también el estudio de entomovirología, los mosquitos, los estudios de eficacia biológica, los insecticidas, el boletín de alerta temprana que nos avisa con anticipación la probabilidad de presentar riesgos o brotes epidémicos en algunas localidades históricas. Tenemos el subsistema de paludismo bajo este proceso ya de la certificación próxima del país de la eliminación de casos autóctonos por este padecimiento. Tenemos el subsistema de la enfermedad de Chagas, que estamos trabajándolo de una manera mucho más amplia. Tenemos la plantilla de todo el personal operativo, más de 10,000 personas adscritas al programa de vectores en todo el país. Tenemos las especies de importancia médica, en el cual mapeamos todas las especies que son objeto de importancia médica para nosotros dentro del programa de prevención y control. Un módulo hecho para promoción de la salud de la Dirección General y al final el módulo de inventarios de insecticidas, de maquinaria, de vehículos que nos permiten saber su mantenimiento y en el caso de los insecticidas, su caducidad para su uso. ¿Por qué ha repuntado el dengue? Hay muchos factores que están involucrados en esta situación. Alta receptividad, alta vulnerabilidad, elevado pulse de población susceptible, como lo que les platicábamos, más de 20 años sin tener circulación del serotipo 3, como lo que estamos teniendo ahora. Pues claro que tenemos un puñado de susceptibles y la población se encuentra completamente vulnerable. Antes la literatura decía que el dengue llegaba hasta los 1,800 metros, porque hasta ese punto se había encontrado la presencia del vector. Sin embargo, ahora, aquí en la Ciudad de México, a 2,200 metros sobre el nivel del mar, tenemos presencia ya importante del vector Aedes aegypti con una vigilancia entomológica que hemos implementado desde hace más de 7 años en esta gran urbe. ¿Qué ha favorecido la transmisión? Sin duda alguna. Estos eventos meteorológicos que estamos viviendo, estas altas temperaturas en estos momentos del año, en el cual tendría que ser mucho más templado, con un cambio estacional mucho más marcado. Desde luego el incremento de la mancha urbana, el crecimiento demográfico y el desplazamiento de poblaciones no necesariamente nacionales, sino dispersas o migrantes de otros países, que además con ello viene una circulación de serotipos que también ellos mismos pueden traer en su paso a nuestro país. Son parte de los fenómenos que involucran en la transmisión de una enfermedad, llámese particularmente en este caso para nuestro tema de interés, que es vectores, pero hay muchos más así, tuberculosis, otros tantos que van también de vías respiratorias que están dentro de una gama de padecimientos vinculados con la migración. Desde luego lo económico. Yo les digo, nosotros en este momento, después de prácticamente ya la culminación de esta administración, tenemos el mismo presupuesto que hace 12 años. El mismo presupuesto para atender en este momento ya 30 entidades con un importante número de casos, una importante dispersión del vector. Tengo el mismo presupuesto que teníamos hace 12 años, que solamente teníamos 14 entidades con transmisión intensa para dengue. De tal manera que sí, el económico es un obstáculo muy notable, porque no tenemos ni con oportunidad, ni con tampoco la extensión que requerimos, ni la cantidad, los insumos para llevar a cabo todas las actividades. Y parte de lo que platicaba la doctora hace un momento, pues vectores no solamente es Chagas o dengue, tenemos paludismo, tenemos leishmaniasis, que un evento ahora que hubo a partir del Tren Maya, pues fue muy notorio que incrementó el número de lesiones por leishmaniasis, dado que se abrió la selva y ahí habita el vector, el flebotomo, que de manera notable tuvo afectación en la población, tanto en el Tren Maya como en el aeropuerto que se construyó ahí en Felipe Carrillo Puerto. Son puntos importantes a resaltar. Créanos que las variables y las variantes climatológicas, geográficas, meteorológicas en diferentes partes del país, además de los culturales, nos llevan a tener unos escenarios complejos durante todo el año. Hablamos particularmente de las áreas donde hay mayor transmisión
hacia finales del año, por ahí del mes de agosto en lo sucesivo, son en la región norte, en las zonas más calientes durante el inicio del año, que empiezan a disminuir la temperatura por ahí del mes de septiembre. Entonces tenemos ahí un escenario mucho más complejo. Es cuanto le queríamos platicar al respecto de lo que hacemos en el programa de vectores. Realmente hay mucho más trabajo por y en verdad tenemos pues tenemos toda la apertura para seguir trabajando con todos ustedes. Les agradezco nuevamente el hecho de que nos hayan invitado a participar en estos eventos académicos que nos permitan dar un poco la voz de lo que hacemos dentro del programa gubernamental. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Hay una en el chat, Marco Jiménez. Sí, Marco, de hecho, se acaba de publicar un artículo en el cual, particularmente para la región de la península de Yucatán, se observa una variante genotípica que no había circulado en otro momento. Realmente hay dos de estas variantes, dos genotipificaciones que se tienen, que las dos están circulando en la península de Yucatán. De tal manera que sí hay datos que el INDRE ha trabajado de una manera muy importante y que se tienen ya muy visibles para saber qué está pasando en este comportamiento epidemiológico, porque desde luego que sí influye mucho en la epidemiología de la enfermedad. Con respecto a las vacunas, buena pregunta, Nayeli. Fíjate que justo el día de hoy, hace una hora, nos llegó un correo de la Organización Panamericana de la Salud en el cual nos pide estimar el número de vacunas para dengue, particularmente la elaborada por Takeda, y que nos pide, pues a diferentes partes, porque no solamente va el programa, nos pide tanto a la vigilancia epidemiológica como al laboratorio, pero particularmente a la COFEPRIS, que se encarga de emitir el registro sanitario para las vacunas y medicamentos, sobre qué pasos va a dar México. Nosotros hemos estado en foros con la gente de Takeda escuchando las bondades de su vacuna. Tenemos muy claro que hay una muy buena cobertura tanto para el serotipo 1 como para el serotipo 2. Sin embargo, por esta situación epidemiológica tan limitada de la circulación del serotipo 3 y 4, la protección que tiene para ellos es muy baja. De tal manera que Takeda tiene el compromiso de ampliar sus estudios experimentales con la población una vez que ya tienen pues mayores datos sobre el serotipo 3 y un poquito más del 4, del cual todavía es limitado. Si hay un tramo importante, la realidad es que hay mucho trecho por qué caminar. Sin embargo, pues obviamente en la población que se piensa al momento de aplicar vacunas son para poblaciones infantes o menores de 18 años. Está muy concentrado hacia qué grupo se tiene que atender para este tipo de programas de vacunación. Y bueno, desde luego que ya se estará trabajando seguramente en estos días con gente del Instituto Nacional de Salud Pública, con quien nos han pedido vincularnos, con Cencia, que son quienes concentran toda la fase de vacunas y quienes la controlan. Y desde luego el programa de prevención y la gente de la Dirección General de Epidemiología y de INDRE. Con respecto a la plataforma, mira, la plataforma es un sistema cerrado que se tiene para los usuarios del programa nacional y estatal. Sin embargo, estamos trabajando con el instituto con un dashboard que nos permita hacer un acceso libre de consulta muy general. Como sabrán, las Ovitrampas son instaladas en viviendas y cada vivienda pues tiene un morador y una población y una familia en la cual que por datos de secrecía y de protección, pues no podemos dar acceso a ese tipo de información tan fina. Sin embargo, datos mucho más generalizados, sí, sin duda alguna estamos trabajando en el desarrollo de este dashboard que nos permita tener información libre para todo el público. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo leí su reseña y había seguido su trabajo más de cerca, entonces yo vi que tiene algunos proyectos en curso en cuanto a la implementación de otros métodos de control como Wolbachia para control de dengue. O sea, qué proyección tiene como a nivel gubernamental el uso de estas nuevas tecnologías como el uso de Wolbachia o el mosquito estéril? O sea, que están todavía en proceso de investigación, pero a nivel gubernamental, ¿qué tan compleja es la implementación de estos? Buena pregunta, Omar. Fíjate que recientemente, hace yo creo que menos de un mes, estuvimos allá con el doctor Manrique
y estuvo el señor secretario también de Salud del Estado, y estuvo el rector de la UADY, precisamente en este lanzamiento que hicimos, que es una iniciativa nacional, que su primera etapa la estamos por implementar en el estado de Yucatán. Desde la parte gubernamental, hay solamente barreras pequeñas que tienen que ver con la orientación del recurso. Desde la parte regulatoria, ya se hizo la consulta a la COFEPRIS y a la Semarnat, y no tiene ningún problema bajo el esquema de que es una bacteria y es un ente biológico que no requiere mayor regulación ante ello. Recientemente el doctor Manrique, que representa a la Universidad de Yucatán, y un servidor como representante de la Secretaría de Salud, nos han autorizado ser los referentes nacionales para el desarrollo del mosquito estéril, este que mencionas hace un momento, con irradiación. De tal manera que estaremos desarrollando de manera conjunta tanto el uso de la Wolbachia como el uso de mosquitos estériles. Sí, es un buen reto para esta nueva administración que viene en el gobierno federal, el plantearle nosotros como una propuesta ya no solamente de investigación, sino ya de implementación. Ya tenemos estos dos modelos, tanto el de Yucatán como el de Baja California Sur, que se hizo con el World Mosquito Program, para llevar a cabo la liberación de mosquitos con Wolbachia en La Paz, particularmente en La Paz, Baja California Sur, con buenos resultados, una permanencia de la Wolbachia superior al 85% en poblaciones silvestres, pues nos da un dato importante de su utilidad, y sobre todo el hecho de la densidad, más bien la disminución que hemos tenido en la incidencia del dengue, particularmente en La Paz. Otro escenario que vivimos en Los Cabos, en el cual estaríamos ampliando el uso de esta bacteria. Sin embargo, Mar, es un proyecto muy prometedor, con muchas amplias expectativas de llevarlo a cabo en otras entidades federativas. Hay una pregunta más en el chat, que si existe alguna prevención o medida con respecto al riesgo de la formación de ADE. Híjole, yo no tenía mayor dato al respecto de ello. En los datos que ha presentado Takeda, no hablan de ningún tipo de riesgos. Realmente sí ha habido algunas reacciones adversas. Sin embargo, es un porcentaje menor al 1%. Realmente la vacuna es muy segura y se encuentra en esta fase ya de aprobación, porque ya hubo una opinión favorable del grupo técnico de nuevas moléculas en la COFEPRIS, y creemos que en poco tiempo pudiéramos tener ya acceso a esta vacuna. Más información al respecto sobre la vacuna yo no tendría. Sería muy importante, pues en alguna oportunidad, que la gente que elabora la vacuna pudiera platicar al respecto. Nosotros también, por aspectos, pues, que no quisiéramos que se vincularan con algún tipo pues de comentarios no favorables a la misma institución. No hablamos mucho al respecto, simplemente de la existencia, de la posibilidad que hay y de la proximidad que pudiéramos nosotros tener al acceso a esta vacuna bajo un esquema controlado a ciertos grupos de edad de manera específica. Muy buena tarde a todos. Gracias por asistir y nos vemos en el próximo seminario. No olviden seguirnos en redes sociales, donde les informaremos sobre nuestro siguiente seminario.